Bien, continuamos, nuevos amigos televidentes en Agenda Económica, hoy con nuestra primera dama de siempre, doña Rosana, don Ezequiel y quien les habla, José Manuel Luna. Creo que ambos hicieron una introducción y una culminación muy importante e interesante sobre el tema de los fondos de pensiones para utilizarlo en la construcción de viviendas a través del mecanismo y la figura del fideicomiso. En programas anteriores, Rosana, la semana pasada hacíamos hincapié, básicamente ya Ezequiel lo mencionó en parte, sobre todo de tu participación muy activa en todo el tema de los reglamentos que han dado pie ya final a todo el andamiaje legal, o sea, jurídico, técnico, económico y fiscal, inclusive, que es una de las normas que ya está, inclusive está colgada en la página web de la DGI, que es la norma fiscal para los fondos de fideicomiso. Hablamos de la importancia y del tiempo que se había tardado todo este proceso, casi 2 años de trabajo, una intensidad enorme con la participación tuya, las autoridades del Banco Central y todos los entes que tienen que ver con este mecanismo. Sí, un equipo sector privado, sector público. Exactamente, exactamente. Una de las cosas importantes de esta primera partida de 40.000 millones, porque es una primera partida, el presidente ha hablado ya de un segundo avance, es que lo que se busca es, y tenemos que tener claro que los fondos de pensiones son revolventes, o sea, los fondos de pensiones no se acaban. Por el contrario, adquieren rentabilidad en función de su uso eficiente y de la rentabilidad de los proyectos que se van adjudicando, por lo cual no se puede tener miedo. O sea, los fondos inclusive se agrandan con la rentabilidad y viven creciendo día a día los aportes de los per cápita que aportamos todos los dominicanos que estamos en el sistema de seguridad de la República Dominicana. Pero tenemos que ver esto con optimismo, y Rosana hablaba de algo muy importante, y es el valor agregado que esto genera. El impacto colateral transversal que tiene esto es inimaginable. O sea, en el sector financiero, en el sector comercial, imaginémonos 35.000 viviendas, 35.000 estufas, 70.000 televisores, tantos N juegos o sea, todo se motoriza, aparte de que motoriza el sector comercial. El impacto increíble en el empleo es sumamente importante para la República Dominicana. Y el sector construcción ha demostrado en República Dominicana que es el sector que cuando está activo arrastra a la economía en su conjunto. Y creo que este sería, y hemos visto cómo, y lo comentábamos la semana pasada, Rosana, hemos visto cómo en tan poco tiempo este gobierno ha tomado decisiones de temas tan vitales para la nación y sobre todo de temas de agenda nacional y de cosas que nunca se habían hecho. Yo pienso, así como ustedes lo han esbozado, que esto es sencillamente un nuevo parangón en la República Dominicana y como muy bien dice Rosana en su lenguaje, es un antes y un después. Y creo que se han acumulado todas las experiencias, se trabajó concienzudamente en los reglamentos y no tenemos por qué tener miedo. Por el contrario, tenemos toda la experiencia acumulada de países en los cuales el mismo presidente de la República ha buscado bastante asesoría, sobre todo con el tema de la banca, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, que nos van a servir muchísimo para tratar de catapultar todo este tema. Recordamos que en una participación del señor Fermín de Acoprovi, se hablaba sobre la experiencia de Colombia, se hizo una mesa de trabajo, un seminario de una mesa con la experiencia colombiana y lo que esto ha significado para Colombia con todo el tema de fideicomiso. Y creo que República Dominicana, pese a las adversidades, nos estamos poniendo en la puerta de un nuevo país y de una nueva nación. No, y algo yo voy a tratar de manera sencilla, porque una compañera me decía de trabajo hoy, que no es una secretaria, me dice, pero dígame cuál es la diferencia, ¿qué tienen los trabajadores ahora con esta ley que no tenían antes? ¿Qué tienen los constructores que no tenían antes? Yo lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Con esta ley, ¿qué tienen los trabajadores dominicanos? Antes de la ley no había un mecanismo en blanco y negro para que ellos puedan tener la facilidad de acumular el inicial para adquirir una vivienda de bajo costo. La vivienda de bajo costo que está protegida por esta ley inicia con 2 millones, pero ya va a 2.300.000 porque se va a ir indexando con la inflación. Ese monto se va a actualizar. Entonces, ¿qué va a tener el trabajador que no tenía antes? Que las exenciones que se ponen, como son, por ejemplo, el ITEVIS que paga el constructor,
se le va a devolver en dinero al adquiriente de esa vivienda, pero no que se le va a dar ese dinero, sino que se va a depositar en una cuenta de ahorro programado que va a cesar el fideicomiso al momento que esté lista la vivienda. De manera que el 10% que tenía que buscar y a veces pedírselo a un familiar o tener que coger otro préstamo para poder enganchar y accesar a la vivienda, ya va a tener la fuente de dónde provenir, que es el aporte del Estado, vía un bono tierra o vía haciendo en efectivo los incentivos fiscales. ¿Qué va a tener el constructor? Que el constructor antes podía tener la posibilidad técnica de desarrollar proyectos, pero no tenía capital, no tenía dinero para hacer una urbanización. Ahora cada quien va a jugar su rol. ¿Qué hace el constructor? Diseña el proyecto, licita para ejecutar el proyecto, pero no tiene que buscar el dinero, ni tiene que esforzarse por prevender, sino que simplemente va a entrar el financista, que son los bancos, que van a ser los fiduciarios, hacen la estructura de cómo levantar el dinero en la banca y en los fondos de pensiones, porque no es que los fondos se van a prestar directamente a un proyecto de vivienda, hay que crear el título y a través del mercado de valores, igual como ellos lo hacen ahora y compran de manera transparente, exacto, van a comprar ese título que va a financiar el proyecto X a 20, 30 años, y ese título que va a tener dos garantías para los fondos de pensiones: la hipoteca de ese proyecto, primero global y después individualizada, y en segundo lugar, el emisor que dio el título, sea el banco, sea un fondo de inversión, va a ser la garantía primera. O sea, si a quien él le cobra primero es al fondo de inversión o al banco, y después en segundo lugar la garantía hipotecaria, que es la de menor riesgo en el mundo entero, porque la gente deja todo pero no pierde su techo, trata de pagarlo. Entonces, ¿qué ha hecho esta ley? Que ha unido al que tiene el dinero para que lo use eficientemente, al que tiene la técnica de hacer viviendas baratas, que pueda construirse como un McDonald's de viviendas, un ejecutor, porque ya no va a tener que plantarse y ver de dónde va a sacar la plata, y al trabajador le va a dar lo que él no podía conseguir, que era facilidades de dónde obtener el inicial y un largo plazo real con tasa fija que le va a tener una cuota entre 6,000 y 8,000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que se va a facilitar la venta, y esa venta va a generar liquidez, y esa liquidez va a hacer que se haga un segundo proyecto y se siga haciendo esa bola de nieve virtuosa en lo que es más vivienda, más personas con su techo, más constructores haciendo estas soluciones habitacionales. O sea, es toda una vorágine positiva. Miren, señores, Chile resolvió, ya no tiene déficit habitacional. México en 10 años proyecta ya sepultar totalmente el déficit habitacional, y Colombia, que tiene 25 años, ya un 3% solamente le queda de déficit habitacional. O sea, que es la oportunidad. Ustedes se imaginan un país donde cada familia pueda tener donde cobijarse, donde pueda tener su techo, donde pueda generarse un caudal de empleo por la construcción de esas miles y miles de viviendas, y esos empleos puedan generar ingresos para que más dominicanos puedan adquirir bienes y servicios. Si a eso usted le suma todos esos elementos de mejorar la educación y la salud, en 15, 20, 30 años es otro país que vamos a tener. Y el superintendente de pensiones, perdón, Ezequiel, sí, dijo que ya la proyección al 2020 es que vamos a tener acumulado 900,000 millones en los fondos de pensiones. O sea que es una manera de cómo el país, algo que teníamos ineficientemente en distintas partes, se pudo unir en un solo cuerpo legal, con un ejemplo de lo que es trabajar sector privado, sector público, y la verdad que yo pienso que el tiempo dirá y los frutos serán al 70 y al 100%. Mire, nosotros hemos estado haciendo contacto, tal vez involuntario, con alguna gente que están preocupada por la economía dominicana para el año 2013, porque tenemos una reforma fiscal, que muchos le llaman paquete fiscal, pero bueno, es un proyecto de fiscal con el que empieza, diríamos así, el nuevo gobierno de Danilo Medina, en la que él en cierta manera motivó a la población a que lo apoyaran, porque necesitaba esos fondos para, de hecho, poder cumplir con el 4% de la educación y otros aumentos en los presupuestos.
Entonces la gente tiene el miedo, el temor de que eso cree un poquito de recesión económica. Ciertamente es posible que los primeros 3 meses, tal vez 6, haya una especie de contraimiento de la economía. Está bien, eso es posible porque en el año 92, que hubo una reforma fiscal parecida o tal vez un poquito más agresiva que esta, provocó eso mismo, pero después de 6 meses, en el año 92 arrancó la economía hasta que la dejaron en el 96, como el mismo dijo Leonel Fernández, que se la dejaron bastante bien posicionada. Yo entiendo entonces, Rosana y José Manuel, que este proyecto donde se va a hacer esa inversión, donde se van a hacer proyectos, va a mantener la dinámica económica. Claro. Entonces. Porque no hay cosas, hay varios renglones o sectores que dinamizan la economía. La construcción es la número 1. Claro. Luego el automóvil, como dicen, el sector automovilístico. Entonces yo creo que si bien es verdad que pudiera causar un especie de restricción económica el paquete fiscal, porque el café no pagaba, ahora va a pagar, el chocolate no pagaba, el yogur y todos los renglones todos los sectores van a pagar, o todos los productos de un 16 a un 18, viene el impuesto inmobiliario ya diferente, bueno, eso es posible, no hay que decir que no, porque le están quitando un poco de dinero de poder adquisitivo al dominicano con el que él consumía. Está bien, pero la dinámica económica que se va a armar con este asunto de este proyecto fiduciario con los fiduciarios inmobiliarios, con los fondos de pensiones, siento que no va a dejar entonces que la economía se pague mucho y tal vez no se pague nada. Vamos al siguiente segmento.